Misandria versus misoginia. ¿Cuál es peor? ¿Cuál es más común? Gracias a creadores de contenido como yo, hemos logrado que en el discurso público, en la batalla cultural, se empiece a hablar de misandria. ¿Y por qué es tan importante? Porque tenemos que diferenciar entre feminismo y misandria, o masculinismo y misoginia. Feminismo y masculinismo lo único que buscan es igualdad. ¿Igualdad de qué? De derechos y obligaciones, entendiendo que somos diferentes. Mientras tanto, la misandria es el beneficio de la mujer y la misoginia el beneficio al hombre. Y muchos te van a decir, es simplemente el odio hacia el otro sexo. Entonces, es el odio al otro sexo representado en beneficios hacia tu propio sexo. Pero el feminismo es muy hábil en manejar la ventana de Overton. Cosas que antes era imposible considerar hasta el año 2000, no hace tanto, hoy se toma como válido, como normal socialmente. Entonces, ya que se está empezando a hablar del tema de la misandria, las creadoras de contenido feministas, hombres y mujeres, que es peor en hombres, están empezando a decir, no existe la misandria. No hay ejemplos reales de misandria en el mundo. U otras, que son un poquito más hábiles, dicen, bueno, lo que pasa es que con la misoginia hay víctimas y la misandria, pues no hay ninguna víctima. Es un tema social. Como nos queremos más y sabemos nuestro propio valor, tenemos mayores estándares. Que les afecta a los hombres, pues ese es tema de los hombres. Entonces, nuevamente es culpar al hombre. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Masculinista en Misandria. A ver, la primera pregunta que te quiero hacer para dejar muy en claro. ¿Hay alguna norma legal, vamos a empezar por la parte legal, que ataque a las mujeres? Hoy en el mundo occidental no existe ninguna. ¿Que hay países teócratas? Claro que sí. Pero hoy en el mundo occidental no hay ninguna norma o legislación que afecte a las mujeres. En cambio, sí hay legislaciones que son misándricas que afectan al hombre. Cualquier ley de género, perspectiva de género, programas de diversidad, equidad e inclusión, etcétera, van en contra del hombre. La comunicación misma, especialmente la formal, el famoso cuarto poder, esa va en contra del hombre todo el tiempo. Y si no, déjame tú en tus comentarios si tú conoces alguna ley que afecte a las mujeres. Ahora bien, desde el punto social, roles de género. ¿Tú conoces algún rol de género aceptado socialmente por todos? Es decir, hombres y mujeres que aplique a mujeres. No hay ninguna. Las mujeres pueden hacer lo que se les pegue en gana. Pero eso sí, los hombres tienen que ser proveedores, protectores, esto y aquello, y altos y guapos y con dinero y no sé qué. Entonces, mientras que los hombres tenemos que ser caballerosos y básicamente nos están empujando a que nuestro único valor intrínseco como ser humano es nuestra cartera, las mujeres pueden hacer lo que quieran. Pueden ser promiscuas, desleales, les tienes que regalar el trabajo, lo que tú quieras. Seguridad y violencia. Vas a escuchar, es que todas las mujeres somos violentadas. ¿Pero sabías que representan el 8% de la violencia? Mira, te lo voy a poner bien claro. Bukele en El Salvador debería ser considerado el más feminista del mundo, porque él erradicó por completo el feminicidio y las agresiones contra las mujeres. Pero es porque eran hombres, atacó a los hombres. No, porque redujo la violencia en general de su país. No la ha eliminado por completo, pero la redujo a que es uno de los países más seguros del mundo. Con esto lo que quiero decir es, la violencia de la mujer es un efecto de varias cosas, de educación, nivel socioeconómico y la violencia misma del país. Por eso es que México es uno de los países con más violencia hacia la mujer. Pero no porque el hombre sea machista o misógino, es porque es un país altamente violento, el más violento del mundo que no esté en guerra. Hay una correlación más exacta con el nivel de violencia del país que si es machista o no. Pero la misandria nos ha vendido que 7 de cada 10 mujeres ha sido violentada. Sí, claro, pero también violentada incluye si tu pareja te quiere demasiado o en tu sentir, porque nunca es con evidencias, es en tu sentir, te quiere muy poquito. Entonces es malo demasiado como muy poquito. Y de nuevo, tu sentir. O alguna vez has recibido un mensaje en redes sociales que no te gustó, ya eso es una violencia. Entonces, ¿realmente es misoginia o misandria? En realidad es misandria. La violencia misma, en el único gran estudio de arriba de 1700 estudios, que se hizo un macroestudio, ha demostrado varias cosas.
Uno, las mujeres son más violentas. El tema es que los hombres no denunciamos o lo vemos poco masculino. Pero en efecto, ha demostrado que las mujeres son más violentas. Por eso es que la violencia es un tema de poder. Las mujeres son mucho más violentas con niños y con ancianos. Pero a ellos no importa. Y tres, ha demostrado que arriba del 70% de las ocasiones, cuando hay una violencia bidireccional, la empezó la mujer. Pero después no les gustan las consecuencias. Hoy, ¿qué es más común? Creer que hay crímenes que son de género, es decir, simplemente por el sexo de la mujer, pero si le pasa a un hombre, pues a nadie le importa, o incluso crímenes que solo le pasan a la mujer. Hoy en día no hay un solo crimen que solo les pasa a las mujeres, pero todo eso es propaganda misándrica. Necesito pedirte de tu ayuda. Como sabes, todas las redes sociales pues son misándricas, odian al hombre, y por ello es que tratan de censurar contenidos como el mío. Por ello es tan importante que me regales un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer sus opiniones. Aunque sea una manita o un emoji, me ayudaría. Entonces, hemos dejado en claro que hay más misandria que misoginia, que las leyes, las normas sociales, las normas educativas, culturales, políticas, en lo laboral, de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, hay más misandria. Y es más, la misoginia por escrito en las leyes no existe. No hay ningún país en el mundo occidental que tenga leyes que favorezcan al hombre. Ahora la gran pregunta, ¿cuál afecta más? Dicen que no hay consecuencias para el hombre y por ende indican que la misandria no nos afecta. Pero veamos algunos ejemplos muy claros de cómo sí nos afecta. Creo que uno de los problemas más graves, e incluso ya la ONU lo definió como una pandemia, o la Organización Mundial de la Salud, es el tema de los suicidios. ¿Por qué? Porque el año pasado hubo arriba de 750,000 suicidios en el mundo. Y el grave problema es que arriba del 75%, estamos hablando de casi 600,000 personas, fueron hombres. Es más, hoy en día, en hombres menores de 50 años, la razón principal de muerte es el suicidio, es quitarse la vida. El estudio más conservador que vas a encontrar te habla de que arriba del 50% de las ocasiones en que un hombre se quitó la vida desafortunadamente es por temas feministas, es por temas peor, misándricos, es porque le quitaron todo, lo dejaron en la calle, vive en situación de calle, le quitaron sus activos, le quitaron sus hijos, le pusieron una denuncia falsa, ya no tiene amigos, redes sociales, lo discriminan, lo ponen en una base de datos de no paga, muy feministas hasta que llega la cuenta, ¿correcto? Entonces estás en base de datos en es un padre que no paga o es un padre que tiene agresión sexual, que agresión sexual puede ser desde chiflarle a una mujer o decirle algo que no le gustó. Entonces, si estamos diciendo que arriba del 50%, estás hablando de casi 300,000 hombres al año. Tenemos que entender que hoy ese es un problema que afecta a arriba de 12 hombres, 12.5 hombres por cada 100,000 habitantes. Entonces, métete a Google y ve cuántos habitantes tienes en tu país y podrás sacar el cálculo. Y eso es por habitantes totales. Si creemos que es 50-50 hombres y mujeres, estás hablando de que 25 hombres se van a quitar la vida por cada 100,000 habitantes. El tema de acusaciones falsas. El año pasado, más bien, en el año 2023, hubo arriba de 2 millones de denuncias de género. Lo que no te dicen es que entre el 80 y el 90% de las ocasiones no llegan a nada. Lo que tampoco te dicen es que casualmente también entre un 80 y 90, depende del país, siempre viene en conjunto por un tema económico. Es decir, te ponen una denuncia de violencia de género, pero al mismo tiempo también o te quieren quitar a los hijos, o se quieren quedar con un activo, o pedirte dinero. ¿No te parece como muy curioso eso? Es decir, una pareja que llevan 20 años casada y de repente la mujer quiere que la mantengas el resto de su vida y que se quede a los niños. Entonces, ahora sí pongo una denuncia falsa. Seamos muy feministas. Vamos a decir que es el 90% de las ocasiones en donde no se llegó a nada, seamos muy feministas. Mitad y mitad. Que un 45% fueron denuncias falsas, mientras que un 10% sí fueron reales. Entonces, ¿cuál es más grave? ¿La misoginia de una violencia de género? ¿O la misandria de que un 45% de esos 2 millones de personas, es decir, casi 1 millón de personas, tuvieron una denuncia que les arruinó su vida? ¿O acabaron en prisión? Aunque sea mientras que es el juicio. En México puedes acabar en prisión por 2-3 años en lo que es el juicio. Pero por supuesto, todo el mundo te habla de los feminicidios. Eso claro que se mide.
Como sociedad nos queremos negar a medir las denuncias falsas. Porque para empezar, para poner una denuncia falsa, para que sea aceptado como denuncia falsa, tú tienes que poner un segundo juicio. Y ganarlo es casi imposible, y menos con una perspectiva de género. Pero ¿sabes cuántos feminicidios hubo el año pasado? Más bien, en el 2023, 51,000, lo cual es nada. Y este año, arriba del 5% del presupuesto de todos los países del mundo occidental está dedicado a un tema de género. Y eso no incluye los programas de diversidad, equidad e inclusión y los temas de educación, que ya son misándricos. Entonces tienes problemas más graves en hombres que los 51,000 casos. Porque aparte, ojo, desde el año pasado, lo que está tratando de hacer el movimiento feminista, y ya lo logró en España y en México, es cambiar ese número. Que en lugar de que el 90% sean denuncias que no sabemos si son falsas o no, ahora lo que quieren es que haya perspectiva de género y cambiar las leyes a tal modo que el 90% sí logren meter al hombre a la prisión. Tenemos que entender que el objetivo final de la misandria es afeminar al hombre y que sea más sencillo meter a un hombre a prisión. E incluso con la teoría de Van Gogh, que no haya prisiones de mujeres. Y lo están logrando. En España y en México ya son un hecho, en donde tiene que haber perspectiva de género, forzoso, por ley. Entonces siempre hay que creerle a la mujer. Entonces da igual si es una denuncia falsa o no. Tú tienes que acabar en prisión. A lo que me lleva el tema educativo. La gran mayoría de las maestras son mujeres. Y hoy estamos tratando a toda costa de afeminizar al hombre, decirle que hay masculinidades tóxicas y que haya nuevas masculinidades o hombres deconstruidos. Y el último punto que quiero hablar es el tema del aborto. Seamos muy honestos, eso es un problema estrictamente de misandria. Se supone que el año pasado hubo arriba de 73 millones de abortos. El problema es que no son datos exactos. ¿Por qué? Porque son muchas estimaciones de lugares pobres o con poca información. Por ello hagamos nada más el ejercicio del mundo occidental, en donde hubo arriba de 7 millones de abortos, también en el 2023. Y te van a decir, no, es que es un derecho de la mujer, pero no es un derecho del hombre, porque si el hombre quiere tener el hijo, es decisión de la mujer. Y ojo, si el hombre quiere abortar, pero la mujer no, tú tienes que mantenerlo. Pero hagamos otro ejercicio. Siempre te van a decir, es que son violaciones. En caso de violaciones, representan menos del 1%. Bueno, es por riesgo de la madre. O es porque el bebé estaba en algún tipo de riesgo. ¿Sabían que entre violación, riesgo a la madre o riesgo del bebé, incluyendo enfermedades graves del bebé, no llegan ni al 8%? Vamos a cerrarlo en 8. Y es más, hagamos el número, cerrémoslo en 10. Condiciones muy específicas en donde la madre textualmente está en condición de calle y algo le va a pasar, subámoslo a 10%. Estás hablando de arriba de 6.3 millones de abortos al año. Esos números es el doble de lo que tenía en el año 2000. El doble, más del doble. Es más, hay países en el mundo que no tienen 6.3 millones de habitantes. ¿Cuántas ciudades en el mundo no tienen 6.3 millones de habitantes? Y eso es una consecuencia directa de la misandria. ¿Por qué? Porque han convencido a la mujer a, 1, no ser madre, a 2, tú sé promiscua, sé infiel, 3, si te llegas a embarazar es culpa del hombre, entonces él paga. ¿Sabías tú que según la ONU las mujeres tienen arriba de 24 diferentes tipos de anticonceptivos? Entonces, ¿cómo por qué es responsabilidad del hombre? Ah, no. Y más entendiendo que el que decide la intimidad es la mujer. Entonces, en realidad no hay consecuencias de la misandria. Me parece que sí las hay, y muchas. Te han quitado tus libertades, denuncias falsas, hay leyes específicas de género, hay DEI, diversidad, equidad e inclusión, en donde tenemos que regalarles el trabajo a las mujeres, perspectiva de género, abortos, suicidios. Recuerda que ya sale a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques y se encuentra en inglés. Entonces, hemos demostrado que evidentemente sí existe la misandria y que lo vemos por todos lados, que no es algo nuevo. Entonces, en esta balanza, ¿cuál es el malo y cuál es el bueno? La respuesta en este siglo debería ser que no hubiera ninguno de los dos. Así de malo es la misoginia como también la misandria. No podemos resolver fuego con fuego.
Es decir, atropellaron a una mujer, hay que crear una ley misándrica en donde se castigue triple si el que conducía era un hombre. Eso no resuelve los problemas de fondo. Cada vez que hablemos de perspectiva de género, pues consideremos que hay dos géneros, no solo el de la mujer. ¿Estamos completamente de acuerdo en que debemos hacer algo para ayudar a las mujeres? Correcto. ¿Que se merecen tener derechos? Correcto. Pero eso no significa que debemos atropellar los derechos de los demás, de los hombres. Tan malo es la misandria como la misoginia. Y en un siglo avanzado deberíamos destruir ambas. Lo que estamos viendo hoy en día más bien es un sinfín de leyes que atacan solamente al hombre para proteger a la mujer. O peor, la perspectiva de género es vamos a creerle a las mujeres, que no significa no queremos creer en ellas, pero hay una ley, hay algo real. Si no se demuestra, es inocente. Las leyes y derechos humanos nos han dicho que debemos ser inocentes hasta demostrar lo contrario, no al revés. Entonces, la perspectiva de género de que le tenemos que creer todo es también un poco tonto, porque es pensar que el ser humano no miente, que todas las mujeres son seres de luz. Y esta lógica que la violencia que reciben las mujeres es porque el hombre es hombre, pues bueno, ya les di el dato de que en realidad hoy sabemos que las mujeres son más violentas. Entonces podemos decir, el problema de la violencia en general es que hay seres humanos y entonces tenemos que acabar con todos los seres humanos. Así de tonto suena, así de tonto es pensar que los problemas de las mujeres simplemente es porque el hombre es hombre. Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo capítulo.